En este vídeo vamos a ver las 3 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Las Casas Concordancia y que van a permitir a los peques reforzar género y número con oraciones compuestas por sustantivos, números y colores. Concretamente vamos a ver la presentación que incluye el género y el número y finalmente veremos algunos detalles y diferencias con las presentaciones para el femenino y el masculino. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios. Uno de los referentes que vamos a tomar para llevar a cabo las actividades son las casas concordancia y aquí os dejo algunas ideas para sacar el máximo partido. Los peques podrán describir dulces y personalizarlas, ya que encontraremos modelos para colorear, escribir o dibujar. A su vez tenéis disponibles 3 variantes, una para el masculino con las casas caramelo, otra para el femenino con la modalidad de la piruleta y por último la casa dulce que combina ambas opciones, es decir, el masculino y el femenino. Los peques podrán utilizar las casas para escribir oraciones en la parte superior o incluso también para dialogar con un compañero. Si queréis, podéis usar la parte inferior como soporte para completar y llevar a cabo juegos bien sean dictados o diálogos. En este caso os dejo un ejemplo de cómo podéis utilizar la tabla para llevar a cabo dictados, de manera que decís una oración en la lengua materna o hacéis el gesto para que los peques después la traduzcan. Podéis utilizar la parte inferior para recortar y pegar en una libreta, aunque vais a tener disponibles las bases que ya están listas. A mí uno de los juegos que más me gusta es el de tócalo en parejas para ver quién es el más rápido en tocar la oración. Y vais a encontrar distintos modelos, no solo con soporte en la parte inferior, sino también con el diálogo, de manera que los peques puedan turnarse a preguntar y responder, bien sea en parejas o en grupos. Otro juego que podéis llevar a cabo es el de actuar y adivinar oraciones, de manera que los peques pueden anotar la respuesta en la parte inferior de la casa o si no, en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, como pueden ser las claquetas. Lo bueno que tienen las casas es que son muy versátiles y si le colocáis la base en el centro, podéis doblarlas y combinar distintos modelos. Aquí os dejo algún ejemplo, como podéis observar, con el masculino y el femenino, las mixtas con el femenino o las mixtas con el masculino. También podéis llevar a cabo juegos por parejas, de manera que un peque une su casa con la de un compañero y se turnarán a dialogar para adivinar los dulces que cada uno tiene. Una variante que tenéis disponible es colocar las pestañas para escribir oraciones en el interior. A mí me gusta la variante de escribir retos, de manera que los peques hacen el dibujo de un dulce en la parte exterior de la pestaña, la intercambian con un compañero para que anote la oración en el interior. También podéis utilizar las pestañas para juegos de diálogos musicales o retos, de manera que cuando la música para, un peque enseña el dibujo con el caramelo o piruleta para que su compañero diga la oración. Y ya en el siguiente apartado os enseño cómo podéis colocar las bases en el centro y utilizar las casas para guardar no solo caramelos, sino también pulseras, claquetas o tarjetas. Si queréis podéis colocarle las etiquetas para regalo e intercambiar con un amigo o ser querido. Además de las casas, también os recuerdo que en este pack vamos a encontrar otros materiales como son las fichas tarro, por lo tanto podemos combinarlas con las casas para utilizar como hoja de soporte, y también la presentación PowerPoint que vamos a ver ahora, en la cual encontraremos distintos juegos y podéis utilizar las casas como hoja de soporte.
Os he dejado el enlace a la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. Dado que es una presentación larga, encontraréis el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Ahora vamos a pasar a la bienvenida, así que voy a ponerla en grande para que podáis verla. Lo que podéis hacer es pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya leyendo de manera que señala y el resto de compañeros le acompañan. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Aquí os dejo la diapositiva que acompaña a la rutina del responsable por si queréis escoger a los ayudantes. Y continuaremos con la rutina de los saludos, de manera que si pinchamos van a ir apareciendo las distintas opciones. Podéis leerlas con los peques y si queréis añadir gestos, ya que así os va a dar pie a juegos de actuar y adivinar, tócalo o estatuas musicales. En este caso tenemos el soporte para llevar a cabo el diálogo, bien sea en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase. Podéis practicar no solo con la forma singular, sino también con el plural. Y tenéis disponible esta misma variante con la forma de cortesía. Ahora vamos a pasar al núcleo de la sesión, que en este caso dice: hoy yo aprendo oraciones con números y colores. Vamos a contar con la ayuda de nuestra amiga Sara, que nos dice: hola amigos, me llamo Sara, tengo 10 años y me gustan los dulces. Podéis leer la diapositiva con los peques y también expresar gustos. En este caso tenemos la pregunta y también la opción para responder en negativa y en afirmativa. Por lo tanto, los peques se pueden turnar a dialogar, bien sea en parejas o en grupos. Para ayudarnos a explicar la concordancia de género y número, vamos a tomar como referente a El camaleón karateka, que en este caso nos lo introduce nuestra amiga Sara y dice: mi amigo Bran tiene muchos caramelos y muchas piruletas. Como nos dice el camaleón, los nombres se clasifican en masculino y en femenino. Nos va a enseñar los distintos movimientos que asociamos a cada uno de ellos. En este caso, para el masculino, tenemos la super O, que como podéis observar, hacemos el gesto con el puño hacia adelante. Y como nos dice nuestro amigo Bran, son para las palabras que acaban en O. Y tenemos en este caso el ejemplo de un caramelo. Entonces los peques pueden hacer el gesto un caramelo super O. Y ahora vamos a ver la forma para el femenino, que en este caso sería con el puño elevado hacia el techo o hacia arriba. En este caso lo vamos a utilizar para las palabras que terminan en A. Y si pinchamos nos va a salir el ejemplo de una piruleta. Por lo tanto, los peques pueden practicar hacer el gesto una piruleta super A. A lo largo de esta presentación vamos a ver distintas actividades centrándonos en la concordancia con estas dos palabras, ya que la temática son las dulcecasas. Pero si queréis descubrir muchos más juegos con otro vocabulario, os dejo el enlace a el pack El camaleón karateka, tanto de género y número como de concordancia. Ahora vamos a pasar a practicar con la primera parte, que se centra en la concordancia con el número, es decir, con el singular y el plural. Para romper el hielo tenemos esta diapositiva en la que nuestra amiga Sara dice: ¿cuántos dulces tienes? Y Bran contesta: yo tengo 8 caramelos y 3 piruletas. Entonces podemos ver la concordancia en este caso de número con el masculino, caramelo, que lo vamos a pasar al plural, y con piruleta, que al ser 3 nos queda en piruletas.
En cualquier caso, vosotros simplemente podéis enseñar esta diapositiva para romper el hielo y ahora ya vamos a ver la explicación. Como nos dice Bram, el singular se refiere a un solo ser u objeto y el plural a más de uno. Vais a tener el ejemplo de un caramelo en singular o dos caramelos en el plural. En este caso le hemos añadido la terminación S. Entonces podéis explicar a los peques que si la palabra termina en vocal, añadimos S para formar el plural. Entonces vamos a hacer el gesto de Bram de la super S, que como veis hacemos una S con la mano simulando una serpiente. Vamos a tener el ejemplo para que practiquéis un caramelo en singular y dos caramelos en plural. Por lo tanto, los peques harán el gesto de la super S. Ahora vamos a ver la misma opción, pero para el femenino. Una piruleta en singular o dos piruletas en plural. Ahora que ya los peques están familiarizados con la diferencia entre el singular y el plural, tanto para nombres masculinos como femeninos, vamos a empezar a practicar. De manera que vamos a llevar a cabo distintos juegos con dados. Si queréis, podéis utilizar una pizarra individual para que los peques vayan anotando. Pero si ya tenéis alguno de los materiales incluidos en este pack preparados, podéis usarlos como hoja de respuesta. Aquí tenemos un juego muy sencillo con los dados para que los peques vayan anotando la respuesta en función del número que salga. Como veis, tenemos la tabla de soporte por si necesitan acudir a alguno de los números para ver cómo se escribe. Y tenemos la diferencia entre el masculino en singular, un caramelo, y el femenino singular, una piruleta. Ya para la formación del plural, como acabamos de ver, añadiremos la super S. En la parte inferior tenemos a nuestro amigo Pedro que dice ¿cuántos dulces tiene? Y Sara responde tengo, y vamos a ver la opción que sale tanto para caramelo como piruleta. Para ello vamos a pinchar en los dados, podéis hacer uno a uno, ir parando o si no, a la vez. Un peque puede decir paro. Nos ha salido tengo 18 caramelos y 3 piruletas. En el caso que los peques necesiten el soporte de la tabla, pueden acudir a ella para ver cómo se escriben los números. Los peques podrán turnarse a preguntar y responder a nivel oral, pero también podrán hacerlo a nivel escrito, anotando la respuesta o bien sea en una mini pizarra o si no, en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. De juego un poquito más complicada, ya que ahora ya no tenemos el soporte de la tabla con los números. Como podéis ver, en la parte superior tenemos la pregunta ¿cuántos dulces tienes? Y Sara responde tengo un caramelo y una piruleta. En este caso vamos a pinchar en el tarro, un peque dice paro y nos ha salido el número 16. Por lo tanto, los peques pueden decir tengo 16 caramelos y 16 piruletas. Lo podrán hacer a nivel oral, bien sea en parejas o en grupos, pero también a nivel escrito, tanto en los materiales en formato papel como escribiendo la oración en este rectángulo rosa, de manera que podéis pedir a un voluntario que salga a la pizarra y anote la oración. Ahora que los peques ya están familiarizados con la concordancia en singular y plural, vamos a ver la siguiente parte que se centra en la concordancia con los colores. Como nos dice nuestra amiga Sara, ¿de qué color son los dulces? Y Bram responde, tengo un caramelo rojo y una piruleta roja. Entonces podéis pedir a los peques que vean la diferencia en la terminación del color rojo si es el masculino o roja si es femenina. Podéis añadir los gestos de la super O y la super A. Lo que vamos a hacer es, en las siguientes diapositivas, explicarles cómo se forma la concordancia con los colores. Para ello vamos a contar con la ayuda de nuestro amigo Bram, el camaleón karateca, que, como nos dice, a Bram le gustan los colores, el blanco, el rojo, el amarillo y el negro. Nosotros lo que hacemos además
es añadir los gestos que asociamos a cada uno de los colores. En este caso sería el blanco, que sería el color del silencio, el rojo como un león, el amarillo como un payaso y el negro como un gorila. En cualquier caso, os voy a dejar a lo largo de esta presentación el enlace al carnet colorín y a un vídeo con cada uno de los gestos. Como también nos dice en esta diapositiva, a Abraham le gusta el karate y las uvas. Todas las palabras que acompañan a un nombre deben de estar siempre en el mismo género y número. Tenemos en el femenino singular una piruleta roja. Como veis, roja concuerda con piruleta al igual que una. Y en femenino plural, 2 piruletas rojas. Bran nos va a explicar que los colores de su nombre y de su fruta favorita, que en este caso sería el morado de uvas, van a cambiar en género y número. Entonces tenemos esta tabla para que se la enseñéis a los peques, de modo que si pincháis van a ir apareciendo las distintas terminaciones para cada color. Yo voy a ir rapidito simplemente para enseñaros las opciones. Pero como veis tenemos morado para el masculino singular o morados con la super S para el plural. Ya en el femenino tenemos morada para el singular y moradas para el plural. Vosotros además podéis ir añadiendo los gestos a cada uno de los colores y así los peques lo retienen mucho mejor. Os he dejado la misma idea de tabla un poquito más grande por si queréis utilizarla como soporte para que un peque salga a la pizarra y vaya completando las distintas casillas. Pero otra opción es la de ir pinchando simplemente para enseñarle a los peques las terminaciones al igual que vimos en la diapositiva anterior. Como veis os he colocado en la parte superior el caramelo para el masculino y la piruleta para el femenino. Entonces también podéis hacer una especie de dictado, de modo que decís o bien un caramelo o piruleta y el color en la lengua materna para que ellos lo traduzcan al español. Para que los peques vean un poquito mejor la diferencia, tenemos esta diapositiva en la que tenemos un ejemplo para el femenino singular, como es una piruleta roja, y el plural, que en este caso cambiamos la terminación y añadimos la S. Nos quedaría 2 piruletas rojas. Aquí tenemos a Abraham, ya que el color rojo se corresponde a uno de los que está incluido en su nombre y por lo tanto varía. Tenemos la opción para el masculino, aquí un caramelo rojo y el plural, 2 caramelos rojos. Entonces, como podéis observar, en este caso los colores van a cambiar tanto para la forma femenino como masculino y a su vez en singular y plural. Podéis pedir a los peques que vayan leyendo los ejemplos y también haciendo los gestos que asociamos para la super O, la super A y la super S. Una vez que los peques han entendido los colores que cambian, es decir, los que se corresponden con el nombre de Bran y su fruta favorita, podéis explicarles que el resto de colores va a cambiar solo en número. Aquí tenemos el ejemplo de la tabla, de manera que si pinchamos vemos que el color naranja se mantiene invariable tanto para la forma masculina y femenina, pero va a cambiar en el plural, que en este caso añadimos la S. Vamos a ir pinchando y salen el resto de colores, como puede ser verde o verdes, rosa o rosas, o violeta y violetas. En este caso, estos 4 colores forman el plural añadiendo S. Pero vamos a encontrar otros colores, como puede ser marrón, azul o gris, que forman el plural añadiendo ES. Entonces podéis explicarle a los peques que cuando la palabra termina en consonante, añadimos la ES. Y una vez más, al igual que hicimos con la S, añadiremos el gesto. En este caso, hacemos como una especie de E con una mano y con la otra la S. Os he dejado la misma tabla un poquito más grande
por si queréis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan completando los colores en la forma correspondiente, tanto para el singular como el plural. Otra opción es ir pinchando para que vayan saliendo las distintas opciones, al igual que vimos en el apartado anterior. O un dictado de manera que escogéis o bien sea el caramelo o la piruleta en la forma singular o plural, el color, bien decís o la oración en la lengua materna o hacéis los gestos y los peques tendrán que traducirlo al español. Para ver un ejemplo con estos colores que solo varían en la forma singular y plural, tenemos esta imagen en la que podemos ver una piruleta verde para el femenino y el masculino, el color verde se mantiene invariable. Ya para el plural tenemos el femenino con dos piruletas verdes, que en este caso añadimos la S para formar el plural, dado que termina en vocal, y el masculino que se mantiene también invariable. En este caso nos quedaría verdes, tanto para piruletas como caramelos. A modo de repaso os dejo esta diapositiva en la que vemos los colores de Braille que van a cambiar tanto para el género y el número. Y después, si pinchamos, nos van a aparecer el resto de colores que van a variar para el singular o plural. Vamos a tener un juego para que los peques practiquen con la concordancia y los colores. En este caso, nuestra amiga Sara dice: ¿de qué color son los dulces? En la parte superior tenemos un ejemplo que pone: el caramelo es blanco. Los peques pueden ver que el blanco se corresponde con uno de los colores de Braille, por eso aparece aquí, de manera que ellos van a saber que tiene que cambiar tanto para la forma singular, plural, masculino y femenina. Podéis pedir a un peque que lea la oración y vayan haciendo los gestos. Ahora, si pinchamos, nos va a aparecer el siguiente dulce, que en este caso es una piruleta blanca. Por lo tanto, podéis pedir a los peques que vayan diciendo la oración, bien sea a nivel oral o que la anoten en una mini pizarra o en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Si volvemos a pinchar, va a aparecer la forma correcta. La piruleta es blanca. Entonces, en este caso podemos ver la diferencia de concordancia entre el masculino y el femenino singular. Si pinchamos, van a ir apareciendo otras opciones de piruleta, de manera que los peques pueden ir completando la oración. Yo voy a ir rápido, simplemente enseñaros los ejemplos. Como veis, en este caso, tanto el gris como el azul no tienen Abraham, ya que son colores que se mantienen invariables tanto para el masculino como el femenino. Vamos a ir pinchando rapidito para que veáis los distintos ejemplos que tenemos. Para seguir practicando vamos a tener este juego de emparejar, de manera que los peques tendrán que pinchar en la oración correspondiente para describir al caramelo en función del color. Como veis, tenemos números del 1 al 12, por lo tanto podemos decir cualquiera en el orden que vosotros queráis. Yo en este caso voy a escoger el número 2 y podéis preguntar a los peques: ¿de qué color es la piruleta? Entonces, ahora tenemos que buscar si la opción correspondiente es amarilla o amarillo. Como ya los peques están familiarizados con la concordancia, saben que piruleta es femenino, por lo tanto la terminación correcta será amarilla. Pinchamos en ella y se mueve hacia la casilla. Lo haremos lo mismo hasta completar el resto. Y si queréis, podéis pedir a los peques que hagan los gestos tanto del color como de la super O o super A. Si por ejemplo pinchamos en el número 3, vemos que es amarillo, por lo tanto los peques pueden ver la diferencia a la hora de concordar la palabra tanto para el femenino, amarilla, o masculino. Además, podéis pedir a los peques que digan cuáles son los colores que se corresponden con Braille y cuáles no. Vamos a seguir practicando con la concordancia en el singular, tanto de nombres masculino, como puede ser caramelo, o femenino, piruleta. Para ello vamos a tener
este juego, que si queréis podéis utilizar o bien sea una mini pizarra individual o si no cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Como veis tenemos por una parte el tarro para los caramelos y otro para las piruletas. Ya después tenemos el soporte de los colores, en este caso es singular, y tenemos los que se corresponden con Bram, que van a cambiar tanto para el masculino como el femenino, y los que permanecen invariables tanto para el masculino como femenino. Nuestra amiga Sara nos dice: ¿de qué color son los dulces? Y la amiga María dice: yo tengo un caramelo blanco y una piruleta blanca. Como veis, aquí tenemos un ejemplo para que enseñéis a los peques y vean la concordancia tanto para el masculino y el femenino. En este caso, blanco, al ser uno de los colores de Bram, va a variar. Lo que vamos a hacer es pinchar en cada uno de los dados y los peques van a decir paro y paro. Ahora vamos a describir los caramelos en función del color que sale. Por una parte tenemos el caramelo, que sería verde, y la piruleta violeta. Ambos colores, si acudimos a la tabla, vemos que son de los que no varían. Por lo tanto, nos quedará: yo tengo un caramelo verde y una piruleta violeta. Podéis pedir a los peques que anoten la oración en una mini pizarra o en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Si lo deseáis, también podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba la oración en el rectángulo rosa. Vamos a tener disponible la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que ahora ya no tenemos el soporte con los colores. Una vez más vamos a pinchar en ambos dados para ver qué color sale. Un peque dice paro, paro. Tenemos por una parte un caramelo amarillo y una piruleta gris. En este caso, los peques saben que amarillo es uno de los colores de Bram, por lo tanto va a cambiar para la forma singular masculino, que será blanco. En cambio, gris permanece invariable tanto para el masculino como el femenino. Una vez más, los peques pueden decir la oración a nivel oral, anotarla en las mini pizarras, en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, o si no, pedís a un peque que salga a la pizarra y escriba la oración en el rectángulo rosa. Ahora que ya los peques están familiarizados con la concordancia, por una parte con el singular y el plural y por otra con el color, vamos a pasar a unir ambos aspectos y practicar la concordancia con números y colores. Para romper el hielo tenemos esta diapositiva en la que nuestra amiga Sara dice: ¿cuántos dulces tienes? Y Bram responde: tengo 2 caramelos rojos y 3 piruletas rojas. Como veis ahora ya tenemos que hacer la concordancia no solo en singular, sino con el plural. En este caso con 2 caramelos rojos y con 3, que se correspondería con 3 piruletas rojas. Para que los peques empiecen a practicar, vamos a llevar a cabo este juego. Lo he dividido en 2 partes. En una primera parte nos vamos a centrar solo en el singular, de manera que pinchamos en el tarro de caramelos y de piruletas y vamos parando. Paro, paro. ¿Cuántos dulces tienes? En este caso contestaríamos: tengo un caramelo rojo y una piruleta marrón. Los peques pueden acudir a la tabla para formar oraciones, de manera que vemos que caramelo es masculino y se corresponde con el color de Bram, por lo tanto nos quedaría rojo, y piruleta, en este caso, es un color que no se corresponde con Bram y permanece invariable, es femenino y nos quedaría marrón. Podéis pedir a los peques que practiquen a dialogar, bien sea en parejas o en grupos, y también que anoten las respuestas, bien sea en mini pizarras individuales, en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, o incluso podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba la oración en el rectángulo rosa. Ahora vamos a tener la misma idea de juego para el plural. Una vez más pinchamos en los dados para ver qué opción sale.
y vamos parando cada uno de ellos. Paro, paro. ¿Cuántos dulces tienes? Tengo 15. Vamos a ver el número. En este caso tenemos caramelos y vamos a ver que el color será grises, que se mantiene invariable tanto para el masculino como el femenino. Entonces nos quedaría, tengo 15 caramelos grises y vamos a ver el número, que sería 19 piruletas, y ahora sería blancas, que se corresponde con el color de brown. Entonces los peques pueden hacerlo a nivel oral o anotar la respuesta en las mini pizarras, cualquiera de los materiales de este pack, o pedís al peque que salga a la pizarra y lo escriba en el rectángulo rosa. Ahora vamos a combinar las dos opciones que vimos por separado para practicar la concordancia y tenemos este juego que incluye tanto la forma singular como plural. Tenemos los dados para practicar con cada una de ellas. Voy a hacer un ejemplo, en este caso para la forma plural, aunque también puede salir el singular, ya que incluye los números del 1 al 20. Pinchamos en ambos tarros, por una parte el del caramelo y por otra el de la piruleta, y un peque dice paro, paro. Nos ha salido 18 caramelos amarillos y 16 piruletas violetas. Entonces los peques pueden acudir a la tabla para ir viendo las distintas opciones, tanto si es masculino, femenino, como se dicen los números y el color. En este caso, amarillo nos ha quedado con la forma del plural masculino, ya que se corresponde con el color de brown y por tanto va a cambiar tanto para el singular, el plural, masculino y femenino. Y en el caso de la piruleta nos va a quedar con la forma plural de un color que es invariable, ya que solo cambia para el número y por tanto es la misma forma tanto para el femenino como el masculino. Para que los peques sigan practicando la concordancia, vamos a llevar a cabo el juego de estatuas musicales. Aquí tenemos la diapositiva para introducir el juego. Y ahora vamos a ver distintos ejemplos. Nuestro amigo Pedro dice, ¿cuántos dulces tienes? Tenemos la primera oración que dice, yo tengo 13 caramelos blancos. Entonces, si pinchamos, van a ir apareciendo distintas opciones para que los peques digan primero la oración, bien sea a nivel oral o escrito. Si pinchamos, nos va a salir la respuesta. Yo tengo 9 piruletas blancas. Como veis, tenemos los gestos, en este caso, de la super A, la super S y también a nuestro amigo brown, ya que el blanco es uno de sus colores y por tanto va a cambiar tanto para la forma singular, plural, masculino y femenino. Si pinchamos, nos van a ir saliendo las distintas opciones. Yo voy a ir rapidito simplemente para enseñaros las 6 posibilidades. En la parte inferior tenemos los altavoces con el número 1, 2 y 3. Por lo tanto, podéis llevar a cabo una votación para escoger la música. Una vez que elegís un altavoz, pincháis en él. Los peques se van a mover por el espacio bailando y cuando la música para, un peque de la clase va a hacer el gesto de una oración o si no la dice en la lengua materna. El resto de compañeros se quedan como una estatua y tendrán que decir la oración a nivel oral. Podéis escoger a un solo peque o si no, todos los peques también pueden escribirlas en mini pizarras y cuando la música para, la escriben y enseñan la pizarra para comprobar. Ahora que ya hemos visto distintos juegos para practicar la concordancia con números y colores, vamos a empezar a preparar la primera manualidad en formato papel, que en este caso son las casas para dulces. Aquí tenemos una foto que se la podéis enseñar a los peques al tiempo que practicáis gustos. ¿Te gusta la casa? ¿Me gusta la casa? ¿O no me gusta? Vamos a tener disponibles distintos modelos. En este caso os he dejado una plantilla ya completa y en color, por lo tanto las podéis utilizar para juegos de tócalo o para diálogos, pero también vais a encontrar otros modelos mucho más personalizables. Algunos de ellos en versión completa pero para colorear, pero después otros que son para escribir, para dibujar o completamente personalizables.
Os he dejado esta diapositiva por si queréis utilizar como soporte para que los peques practiquen material escolar mientras completan sus casas. Como nos dice nuestro amigo Pedro, describe los dulces en tu casa. En este caso tenemos un ejemplo de plantilla en el que la parte superior podéis escribir. Aquí os dejo otro modelo personalizable en la parte superior y con el soporte en la parte inferior. Como veis, tenemos distintos modelos para que vosotros escojáis el que mejor os venga. Además, también podéis completar la tabla de la parte inferior. Aquí os dejo algún ejemplo para que vosotros escojáis el que mejor os venga. Además, vais a encontrar otros modelos que os pueden servir para dialogar, ya que en la parte inferior tenemos el soporte con la pregunta y respuesta. Aquí os dejo un ejemplo para que veáis cómo Pedro dice ¿cuántos dulces tienes? Y Sara contesta yo tengo, por lo tanto los peques pueden anotar la respuesta. Si queréis que os dure para múltiples ocasiones, podéis forrar con papel adhesivo transparente. Otra opción para dialogar es buscar a un compañero y unir dos casas, de manera que tenemos que turnarnos a preguntar y adivinar los dulces que tiene tu compañero. Es un juego al estilo hundir la flota, de manera que escogemos varios caramelos para que el compañero adivine. A la hora de llevar a cabo el juego podéis utilizar esta diapositiva como soporte en la que se ve la pregunta y la respuesta. En este caso lo tengo para la forma masculino con caramelos, pero en la siguiente también veis la opción para el femenino con piruletas. Si queréis también podéis utilizar las casas para llevar a cabo juegos de bingo. Yo en este caso os he dejado un ejemplo de casa caramelo, pero lo vais a tener disponible, como hemos visto, para la opción del masculino y el femenino. También podéis utilizarlas en juegos de actuar y adivinar la oración, combinándolas con las claquetas que vamos a ver un poquito más adelante. A mí una opción que me gusta mucho es la de el reto concordancia, de manera que podéis utilizar cualquiera de las plantillas personalizables para que los peques escriban en ellas retos. Puede ser una oración en la lengua materna y después la intercambian con un compañero para que escriba la respuesta en la parte inferior. Lo bueno que tiene es que podéis plastificar la casa o forrarla con papel adhesivo transparente y así utilizarla en múltiples usos e incluso intercambiarla con múltiples compañeros. Aquí podemos ver un ejemplo en el que la parte inferior es pautada y está ya personalizable para escribir los retos en la parte superior y responder en la inferior. Esta es la misma idea, pero como veis la parte superior sin colorear. Otra opción que vais a tener disponible a la hora de crear vuestras casas es añadirle las pestañas y así vais a poder tener un espacio extra para responder o anotar retos. Encontraréis los modelos en distintos formatos. Aquí tenemos un ejemplo en color y versión completa, pero lo vais a tener disponible para colorear, escribir, dibujar o personalizar. A mí me gusta la opción de entregar a los peques las plantillas personalizables de manera que ellos dibujan los dulces en las pestañas y retan a un compañero, de modo que tendrán que escribir la oración en el interior. Aquí os dejo un ejemplo para que veáis cómo las plantillas o pestañas se pueden abrir y utilizar para anotar en el interior. Otro de los materiales que vais a tener disponibles son las bases para las casas. Aquí os dejo los distintos modelos, tanto para el masculino, femenino como el mixto, que es el que vamos a ver a continuación. Y una vez que lo colocáis en las casas, podéis doblarlas y meter en el interior, bien sean caramelos, piruletas o cualquiera de los materiales de este pack, como son pulseras, claquetas o tarjetas. También podéis pegar cualquiera de las bases en la libreta y utilizar como soporte para hacer oraciones. Incluso tenéis modelos para personalizar, dibujar y escribir conceptos a vuestro gusto.
y podéis incluso utilizarlo para dialogar y anotar respuestas. En este caso os aconsejo que los forréis con papel adhesivo transparente o plastifiquéis, de modo que los podéis utilizar en múltiples ocasiones. Aquí os dejo una fotografía para que veáis cómo podemos colocar las bases en el centro y así podemos unir las dos casas. Os dejo algún ejemplo para que se lo enseñéis a los peques. Estos son en color, pero también los vais a tener disponibles para colorear y personalizar. Una vez que tenéis lista la casa con las bases, podéis guardar en el interior los dulces, como nos dice nuestro amigo Pedro. También podéis colocar las etiquetas para regalar o incluso para escribir el nombre de un compañero al que queréis retar. Os dejo un ejemplo de etiquetas en versión color y completa, pero una vez más las vais a tener disponibles para colorear. Como nos dice nuestro amigo Pedro, regala la casa a un ser querido. Vamos a continuar con el siguiente material en formato papel, que son las fichas para dulces. En este caso os he dejado una fotografía con la ficha de caramelos, pero la estructura es muy similar a la de la ficha mixta. Vamos a ver un ejemplo con un juego, de manera que nuestro amigo Pedro dice: ¿cuántos dulces tienes? Vamos a encontrar un tarro con 6 oraciones en el interior. Podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya leyendo un número. Podéis hacerlo en el orden que vosotros queráis. Imaginaros que escogemos el número 1. ¿Cuántos dulces tienes? Yo tengo 3 piruletas naranjas. Entonces el peque tendrá que buscar el dibujo correspondiente, pinchar en él para que se mueva hacia la casilla. En este caso vemos que 3 piruletas naranjas se corresponden con este dibujo. Como veis, se mueve hacia la casilla correspondiente. Haríamos lo mismo hasta completar el resto de dulces. Vais a tener este juego en opción ficha para que se lo entreguéis a los peques, pero también vais a tener otra variante de juego con distintos dados para que los peques vayan anotando la oración. Podemos pinchar, bien sea en la piruleta o en el caramelo. Un peque dice paro y ahora nos ha salido esta opción que se corresponde con 9 piruletas rojas. Por lo tanto, los peques podrán anotar la oración en las fichas tarro personalizables. También podéis utilizar este juego para dialogar, bien sea en parejas o en pequeños grupos, o también para un juego de memoria, de modo que escogemos varios dados a la vez. Imaginaros que en este caso cojo los 3 primeros, vamos parando, paro, paro, y nos ha salido 9 piruletas rojas, 13 caramelos naranjas y 20 piruletas rosas. Entonces los peques tendrán que decir la secuencia de oraciones, bien sea a nivel oral o escrito. El siguiente material que vamos a ver son las tarjetas. Vais a tener disponibles distintas plantillas, tanto para el masculino, femenino, mixto o incluso con el verbo tener. Podéis entregar a los peques cualquiera de los modelos disponibles para que dibujan, escriban, coloreen o personalicen. Y si queréis podéis crear llaveros para utilizar como soporte en juegos, bien sea de dialogar, de actuar y adivinar o diálogos. Podéis utilizar las tarjetas para escribir oraciones y en este caso podéis utilizar las casas como soporte. También en juegos de actuar y adivinar, en diálogos o también para buscar las tarjetas, de manera que las escondéis por el espacio, decís una oración y los peques tendrán que buscarlas. También podéis utilizarlas para el juego de pasa la bola, que vamos a ver un poquito más adelante, y consiste en guardar las tarjetas dentro de la bola y turnaros a pasarla, de manera que vamos diciendo la oración que aparece en la tarjeta. Si optáis por utilizar los modelos con el verbo tener, podéis jugar a ordenar las formas, bien sea para el singular, el plural o todas.
Podemos combinar las tarjetas con las pulseras, de manera que repartimos varias tarjetas a cada peque para que anote las oraciones en las pulseras. Y ya por último, podemos guardarlas en cualquiera de los modelos de casa que hemos preparado. Ahora os voy a enseñar la diapositiva que podéis enseñar a los peques para romper el hielo. ¿Te gustan las tarjetas? ¿Me gustan las tarjetas o no me gustan? En este caso os voy a enseñar los modelos mixtos en color y en versión completa, pero vais a tener disponibles variantes para colorear, dibujar o personalizar. En este caso tenemos un ejemplo en color para escribir la oración y aquí para dibujar. Como nos dice nuestro amigo Pedro, describe los dulces en la tarjeta. Aquí os he dejado el juego que es el de el intercambio musical o diálogo musical con tarjetas. Como veis tenemos los altavoces, el 1, el 2 y el 3, de manera que podéis llevar a cabo una votación para escoger la música. Una vez que escogemos un altavoz, pinchamos en él y los peques bailan por el espacio con sus tarjetas. Cuando la música para, buscarán a un compañero y se turnarán a preguntar y responder por la oración que tiene su compañero. Además, podéis intercambiar las tarjetas y volver a repetir el juego, de manera que vamos buscando otro compañero y vamos diciendo las distintas oraciones. Vamos a continuar. Y tenemos la opción de enseñar a los peques la foto con la casa para que ellos guarden las tarjetas. En este caso os he enseñado un modelo de casa femenino, es decir, casa piruleta, pero os recuerdo que vais a tener la opción correspondiente para el masculino y para la casa mixta. Además de las tarjetas concordancia que hemos visto, vais a tener disponibles los modelos para practicar el verbo tener. Aquí os he dejado una foto para que se la enseñéis a los peques y ahora ya vamos a pasar a repasar la formación en el presente indicativo. Os he dejado el verbo recoger y su explicación, de manera que primero quitamos el infinitivo, después añadimos la terminación y por último nos quedaría la oración: ella recoge el lápiz. Ya si pinchamos nos van a ir apareciendo las distintas formas para cada persona. La idea es que vosotros repaséis cómo se forma el presente indicativo con vuestros peques y después le expliquéis que el verbo tener es irregular, por lo tanto ellos tienen que aprenderse algunas de las particularidades. Tenemos yo tengo, tú tienes, él, ella tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas tienen. Como veis, hay partes de la raíz que van variando, por lo tanto los peques tienen que aprenderlas. Para practicar con cada una de las formas vamos a tener este juego muy sencillo de emparejar, de manera que diremos un número en el orden que nosotros queramos y los peques tendrán que buscar el pronombre sujeto y la forma conjugada correspondiente. Yo en este caso voy a decir el número 1, por lo tanto pincharemos en el sujeto yo y el verbo conjugado sería tengo. Haríamos lo mismo hasta completar el resto de la tabla. Uno de los juegos que tenéis disponibles para utilizar las tarjetas es el de pásalo o pasa la concordancia, de manera que colocamos a los peques en un círculo, metemos tarjetas dentro de la bola y nos turnamos a pasarlas. Cada peque dice la oración que aparece en la tarjeta. Aquí os he dejado una fotografía para que veáis cómo podemos ir guardando las tarjetas, bien sean las del verbo tener, el masculino, el femenino o mixtas. Además podéis utilizar la variante con música y utilizar la parte trasera para anotar la respuesta. Os he dejado algunas variantes del juego, en este caso el de la bola musical, como os acabo de comentar, y también la idea de hacerlo por equipos. Podéis llevar a cabo la bola de cine, que en este caso meteríamos la tarjeta y un peque actúa el concepto utilizando la mímica para que su compañero la adivine. Podéis llevar a cabo el juego de la bola con pista, que es exactamente igual, pero en lugar de hacer la mímica, diremos una pista para que nuestro compañero adivine el concepto escrito.
Tenemos también la opción de bola reto, que en este caso utilizaremos las tarjetas personalizables para escribir un reto en las tarjetas. Puede ser de conjugar, de traducir, de ordenar. Y el peque tendrá que intentar adivinar el reto que aparece dentro de la bola. Anotará la respuesta en la parte trasera, bien sea en la zona pautada o si no en la zona sin ella. De este modo podéis plastificarlas o forrarlas con papel adhesivo transparente para múltiples usos. Y por último os indico la bola monstruosa, que sería colocar la bola en un rincón o espacio para que los peques respondan el reto durante un periodo de tiempo determinado. En este caso os he dejado el enlace al rincón monstruoso para que os sirva de idea. Ahora ya vamos a pasar a ver la imagen para que le enseñéis a los peques y expreséis gustos. ¿Te gusta la bola? ¿Me gusta la bola? ¿O no me gusta? Vamos a tener disponibles distintos modelos, tanto en versión completa y en color, como el que veis a continuación, como otros para colorear y personalizar. Aquí os dejo uno en el que la parte trasera es para colorear, pero lo vais a tener también sin pauta. Vais a tener disponibles las tarjetas personalizables por si queréis escribir un reto o hacer un dibujo en el interior y así jugar a pasar la bola y responder dicho reto. Aquí os dejo la fotografía para que se la podáis enseñar a los peques y vean cómo guardamos las tarjetas dentro de la bola y también cómo podemos anotar respuestas en la parte trasera. Para practicar la concordancia con números y colores, usando el juego de pasa la bola, tenemos esta diapositiva que incluye la música. Tenemos 3 altavoces para que escojáis el que mejor os venga y una vez que los peques estén colocados en el círculo con la bola, pinchamos en la música para dar comienzo. Vamos a ir pasándonos la bola uno a uno y cuando la música para, el peque que tenga la bola tendrá que abrirla y responder el reto. En este caso tendrá que decir la oración que aparezca dentro. Repetiremos el juego y por lo tanto pasaremos por múltiples jugadores. Vamos a pasar al siguiente material, que en este caso son las claquetas concordancia y podéis utilizarlas de distintas maneras. Los peques podrán personalizar las plantillas y encontraréis distintas bases, con el soporte, como hoja de respuesta y sin nada para que podáis hacer dibujos, redacciones o lo que se os ocurra. Tenéis disponibles los modelos para el masculino, el femenino o ambos. Nosotros en este caso vamos a ver el que incluye la opción mixta. Una vez que tenéis listas vuestras claquetas, podéis utilizarlas en juegos de actuar y adivinar, de manera que os van a servir para dar comienzo al juego y también para anotar las respuestas, bien sea en la parte superior o si no en la zona inferior. Podéis guardar las claquetas dentro de cualquiera de los modelos de casas y también colocar en el lateral de las claquetas las pulseras que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos la diapositiva para que presentéis esta manualidad a vuestros peques y expreséis gustos. Os he dejado algún ejemplo de las claquetas. En este caso tenemos un modelo en versión completa y en color con el soporte de la tabla, pero vais a tenerlo también para colorear y personalizar. En este caso tenemos una opción con la hoja de respuesta en la parte inferior y si optáis por utilizar este modelo podéis pegar en la parte trasera las hojas extras y así tener más espacio para responder. En este caso tenemos el modelo con números del 9 al 16, pero también del 17 al 24. Aquí tenemos la variante de la claqueta que no tiene ni pauta ni soporte en la parte inferior, por lo tanto podéis utilizarlas en juegos de actuar y adivinar, para dibujar o para escribir e incluso para anotar oraciones o redacciones. Aquí os dejo la diapositiva para dar comienzo al juego y presentárselo a los peques.
Como nos dice nuestro amigo Pedro, actúa y adivina la oración con tu compi. Aquí tenemos una foto para que se la enseñéis a modo de ejemplo y también la claqueta recortada con la parte superior para dar comienzo al juego. Podéis utilizar la expresión que dice luz, cámara y acción o si no cualquier otra de tipo 1, 2, 3 o la que se os ocurra. Podéis enseñarle a los peques esta imagen para que vean que pueden utilizar la parte superior de la claqueta para describir los dulces. Y también pueden utilizar como soporte los modelos que tienen la tabla. Además, podéis explicarles que las pueden guardar en cualquiera de los modelos de casa. En este caso os he dejado la casa piruleta, pero os recuerdo que las tenéis disponibles para el masculino y para el mixto. Como habíamos visto, podéis colocar en los laterales de las claquetas las pulseras concordancia. Vais a encontrar distintos modelos para que escojáis el que mejor os venga. Y una de las opciones de uso es el de bingo, de manera que los peques anotan el número para cada caramelo y o piruleta y escriben oraciones con ellas. Podéis usar los 4 colores de la pulsera, que serán el azul, el amarillo, el rojo y el verde, pero si queréis utilizar otros colores podéis darle una consigna a los peques utilizando las plantillas en blanco y negro. De este modo podéis utilizar no solo los colores que yo os he dicho, sino los que vosotros queráis. Además, para no hacerlo muy complicado, os recomiendo que digáis también un rango de números a usar. Por ejemplo, números del 1 al 20 o del 15 al 20 o del 1 al 10, lo que se os ocurra. Podéis llevar a cabo el juego del reto intercambio, de manera que cada peque escribe el número y colorea el caramelo en la pulsera. Una vez que está lista, la intercambia con otro compañero para que escriba la oración. Y lo podéis hacer con la variante de música, de manera que intercambian las pulseras cuando la música para. Y ya como os comentaba, podéis colocarlas en el lateral de la claqueta. Tenemos la variante del diálogo musical, de manera que los peques escriben el número y el color de los caramelos en las piruletas y cuando la música para, intercambian la pulsera con otro compañero para que escriba la oración. Repetiremos la dinámica y así los peques van anotando múltiples oraciones. También podéis guardar las pulseras en cualquiera de los modelos de casa disponible. Y ahora ya os voy a enseñar las diapositivas para que se las podáis mostrar a los peques. En este caso tenemos la primera fotografía para que ellos también expresen gustos. Os he dejado un ejemplo para que le enseñéis cómo podemos utilizar las pulseras con las tarjetas y en este caso repartiríamos 4 tarjetas a cada peque y ellos tendrán que anotar la oración. Podéis utilizar tarjetas ya completas, simplemente si queréis que copien la oración, o si no tarjetas incompletas para que ellos tengan que escribirlas. Aquí os he dejado un modelo de pulsera en color para que los peques escriban oraciones. Ellos tendrán que anotar el número tanto de la piruleta como del caramelo, pero vais a tener otras opciones más personalizables como puede ser esta. Aquí os dejo la foto para que veáis que podemos colocar las pulseras en los laterales de la claqueta y también guardarlas dentro de las casas. Y ahora ya tendríamos la diapositiva de la despedida. Así que espero que os hayan gustado los materiales de esta presentación y también recordaros que vamos a tener una para la casa caramelo, es decir, para el masculino y otra para el femenino. Sea cual sea la opción que escojáis, la estructura va a ser muy similar, es decir, vamos a pasar primero a formar el plural, después nos centraremos en colores y por último combinaremos tanto la forma del plural como con los colores. La única diferencia es que en el caso de la casa piruleta y la casa caramelo, la explicación y la gramática va a ser más sencilla, ya que solo se centra en una forma y no en ambas. O solo la concordancia para el masculino con las casas caramelo o solo para el femenino con las casas piruleta. ¡Gracias!